No podemos callar tus maravillas, Señor. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Mi llanto en gozo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Adoramos tu nombre, Cristo. Cántalo con nosotros. Espina en su corona fue, mas
soy de gloria es el Salvador, lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Puedes cantarlo, tu nombre. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Él ha vencido a la cruz, a la tumba. Cántalo. Tu nombre, Dios, victoria
ready to wow, wow, wow? Inviting kids all around the world to join an all-star cast for WOW! Hello, I'm the ventriloquist Yoli Pacheco. Hello, and my name is Maggie. Tim Hanning. David Laughlin. GNC. Simon Parry. This is Mark from the Lairds. Joey Evans. Esther Moreno here. It's Dan Warlow. I'm Jana Elira. Scott Humston. WOW is 4 days of worship, Bible stories, comedy magic, fun, and more. WOW VBS kicks off Monday, June 29th. Don't miss the WOW! It's gonna be WOW! Wow. Wow. Totally. Wow. Wow! It's gonna be wow. Muy buenos días, amada iglesia, que Dios los bendiga. Amigos que nos están viendo también, deseo que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén siempre siendo derramadas ahí en sus hogares, en sus vidas. Pero hoy especialmente feliz Día del Padre. A todos ustedes padres, que Dios los bendiga. Nuestra oración es que el Señor les bendiga, les ayude, les proteja, bueno, especialmente en su papel de padre. Así es que deseamos que pasen un hermoso día domingo, día del Padre. Y ya ustedes, familia, esposas, hijos, sabrán cómo honrar a los papás de su familia, cómo dejarles saber, ¿verdad?, que les aman y les aprecian. Pero bueno, por ser Día del Padre, quiero empezar hoy contándoles 2 chistes. Muy bien, el primero es que está la familia sentada, están listos para cenar, cuando de repente uno de los niños le dice a su papá: oye papi, ¿es bueno comer moscas o no es bueno? Y el papá le dice: hijo, por favor, estamos a punto de comer. No hablemos acerca de ese tema en este momento. Si gustas, comemos y al final platicamos acerca de eso. Muy bien, le dice el niño. Así es que cenan toda la familia, contentos, y al final el papá se voltea con el niño y le dice: bueno, ahora sí que ya terminamos de comer, otra vez te pregunto, ¿por qué me estabas preguntando si era bueno comer moscas o no era bueno? Entonces el niño le dice a su papá: papi, pues la verdad ya no importa, dice, es que había una mosca en tu comida, pero ya te la comiste. Bueno, esperemos que eso no pase. Yo me recuerdo, y esto es verdad, hermanos, en una ocasión que fuimos a comer a algún restaurante con mi papá, cuando de repente del techo venía una arañita pequeña, de esas arañitas patudas, y así colgada en su tela de araña, y cayó precisamente en el plato. Y si no estoy mal, mi hermana le dijo a mi papá: papá, dice, una araña ahí en tu sopa. Y mi papá agarró la cuchara y agarró un poco de sopa con todo y la araña y se la comió. Eso quedó grabado en nuestras mentes para siempre. Bueno, dicho sea de paso, no se muere uno y no pasa nada comiendo esas arañitas. Bueno, aquí va el segundo chiste, y este creo que sí lo tengo que leer porque no quiero confundirme. Dice que hay 4 hombres, o mejor dicho, hay unos hombres en el hospital, en la sala de espera, porque sus esposas en ese momento están teniendo a sus bebés. De repente viene la enfermera y va con el primer hombre y le dice: felicitaciones, dice, eres el padre de unos gemelos. Y el hombre le contesta: mira qué casualidad, yo trabajé en las Torres Gemelas. Y luego la enfermera se va con el segundo padre y le dice: felicitaciones, le dice, eres el padre de unos trillizos. Y el hombre le responde: qué casualidad, yo trabajo en la compañía 3M. Bueno, se va con el tercer padre y le dice: felicitaciones, eres el padre de unos cuádruplex. Y el papá le responde a la enfermera: eso sí que es extraño, dice, yo trabajo para el hotel 4 estaciones, 4 seasons. Muy bien, el último padre está gimiendo, quejándose y golpeándose la cabeza en contra de la pared. Y la enfermera, muy preocupada, le pregunta: ¿pero por qué está haciendo eso?
Y el hombre le responde, es que yo trabajo para la 7-Up, dice. Bueno, iba a tener 7. Bueno, dejémoslo por un lado. Hoy quiero platicarles el tema que yo he titulado Las bendiciones de la paternidad. Y para empezar quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 4, los versículos 11 y 12. 2 versículos tan hermosos. Escucha lo que Dios nos dice en esos 2 versículos. Y yo quiero tomarlo para nosotros los padres, para ti, papá. Dice, en el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres, no tropezarás. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor una vez más que nosotros abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, que permitamos que Dios nos hable, que nos concentremos en escuchar, en entender y en recibir lo que Dios quiere decirnos. ¿Sabes por qué digo esto? Porque yo siempre me he dado cuenta que el problema no está tanto en la palabra de Dios. El problema está en nosotros los oyentes. Y el domingo pasado yo platicaba acerca de eso, ¿verdad? De 4 grupos de personas en que Jesús dividió a toda la gente dependiendo de cómo reciben la palabra de Dios, cómo reaccionan ante la palabra de Dios. Y por eso digo, nuestra oración debe de ser, Señor, ayúdame. Y nosotros tomar esa decisión. Yo voy a escuchar atentamente la palabra del Señor, voy a poner todo mi esfuerzo para entenderla, para comprenderla, no lo que yo quiero entender, o sea, no voy a agarrar la palabra y la voy a moldear a mis gustos, a mi voluntad, a lo que yo quiero entender, sino que voy a entender lo que Dios quiere decirme. Eso siempre es muy importante y yo creo que definitivamente es vital. Así es que vamos a orar. Amado Señor, una vez más te damos la honra, te damos la gloria, te damos toda la adoración, porque solamente tú eres digno, Señor Jesús. Gracias por tu grande amor. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, por habernos buscado como el buen pastor que busca aquella oveja perdida. Gracias porque nos encontraste, nos restauraste y nos trajiste al redil de tu iglesia, Señor. Gracias. Ahora en este momento que vamos a escuchar este mensaje, Señor, que nosotros estemos dispuestos a recibir tu palabra, así como la buena tierra recibe la semilla. En el nombre poderoso de Jesús. Y desde ya, Señor, especialmente para que sea de bendición para nosotros los padres. En tu nombre precioso. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Quiero hablarles de 3 cosas. Creo que son bastante sencillas. 3 cosas. Primero, yo quisiera hablarles de lo difícil que es ser padres. Y esto, obviamente, en primer lugar, yo creo que es importante que todos los padres lo entendamos, especialmente los jóvenes que no se han casado, los jóvenes que a lo mejor ya están casados y van a tener hijos, o también aquellos que ya son padres de niños pequeños, porque la verdad es que a veces no sabemos de qué se trata la paternidad. Yo por eso creo que es importante que todos los padres lo sepamos. Pero en segundo lugar, yo creo que es importante que las esposas lo sepan. Y también los hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera las esposas podrán apreciar más a sus esposos. Y no digo que no lo hagan, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad?, que las esposas aprecien más a los esposos. Y claro, que los hijos también aprecien más a sus padres y hagan un mejor esfuerzo por honrarlos también. Así es que, repito, voy a hablar primero de lo difícil que es ser padre. ¿Por qué? Bueno, por lo menos por las siguientes 3 razones. Ser padre, en primer lugar, es difícil a causa del peso de la responsabilidad. Cuando un hombre, cuando un padre sabe de qué se trata
el ser padre, entonces definitivamente va a sentir ese peso de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque quiere ser un buen padre, porque quiere agradar a Dios, porque quiere hacer lo mejor en su matrimonio, quiere hacer lo mejor en la vida de sus hijos especialmente. Y yo encuentro este pasaje en Génesis capítulo 18, versículo 19, que nos habla acerca de Abraham y cómo Dios ya sabía que Abraham sería un buen padre. Dice la palabra del Señor. Aquí Dios está hablando hablando acerca del futuro, como profetizando. Y escuchen lo que dice: porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué bueno que Dios pudiera decir eso de todos los hombres, especialmente de todos los jóvenes que no se han casado, que todavía no son padres, ¿verdad? Que Dios pudiera decir: yo lo he escogido y yo sé que Él va a mandar que sus hijos anden en el camino del Señor, que guarden el camino del Señor y que practiquen la justicia y el derecho. La verdad, estaríamos viviendo en un mundo totalmente diferente. Pero bueno, ¿cuáles son algunas de esas áreas por las cuales yo digo que es difícil la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de ser padres? Bueno, en primer lugar, los padres tenemos que ser un buen ejemplo como personas, pero también como padres. Tenemos que darles un buen ejemplo a nuestros hijos desde que nacen. Un buen ejemplo, repito, de lo que es ser una buena persona, ser una persona respetuosa, ser una persona responsable, trabajador, disciplinado, que ama a la esposa, que ama a los hijos, etcétera, etcétera, y que sabe pues cómo ser un buen padre y que sabe mantener ese calor, esa unidad, esa comunicación con sus hijos. Así es que los padres pues tenemos que ser, repito, buenas personas. Tenemos que ser también definitivamente buenos padres. Pero no solo eso, yo creo que ya lo mencioné. Los padres debemos de procurar tener un buen matrimonio, una buena relación con nuestra esposa, saber cómo honrarla, saber cómo respetarla, tratarla bien. La palabra del Señor dice que debemos de amarla de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, que fue capaz de entregarse por la iglesia. Qué hermoso cuando los hijos ven eso en el padre. Ven que el papá ama a la esposa, es cariñoso con ella, la respeta, la ayuda, la honra. Entonces, eso definitivamente le da una tremenda seguridad a los hijos. Recuerda, lo que los hijos, especialmente cuando los niños están pequeños, lo que ellos más aman, lo que ellos más admiran, de donde ellos están aprendiendo más, en donde ellos tienen su mirada, es en papá y en mamá. Entonces, cuando papá y mamá se llevan bien, tienen una buena relación, eso les da una tremenda estabilidad, les da una tremenda autoconfianza, una tremenda libertad. Por eso yo siempre he dicho que una de las cosas más tristes para los niños y aún para los adolescentes y para los jóvenes, hay quienes que piensan que los adolescentes ya no sienten, que ellos ya están maduros, que ya no importa. Pero una de las cosas más duras para los hijos es cuando no solamente los padres están teniendo problemas y no se llevan bien, pero especialmente cuando se separan. ¿Por qué? Porque como te decía, a quienes los hijos están viendo y están admirando, de quienes están aprendiendo, aquellos que le dan firmeza, amor, repito, firmeza pues a sus vidas, confianza, autoconfianza, son los padres.
Entonces cuando hay una separación ahí, eso tiene tremendos estragos en el corazón, en la mente de los hijos. Pero por eso es que es tan importante que los papás procuremos tener un buen matrimonio. Y no solamente eso, pero tener un hogar armonioso, un hogar feliz. Yo me recuerdo cuando estaba creciendo que yo tenía algunos amigos que tal vez no tenían muchas cosas materialmente hablando. Seguramente vivían en alguna casa de bajos recursos, no tenían mucho dinero, no tenían mucha ropa, no tenían carro, no tenían televisor, no tenían pues muchas de esas cosas materiales que otros tal vez sí tenían. Pero yo me daba cuenta de algunos de estos hogares que había paz en ese hogar, había una buena comunicación, había un matrimonio sólido. Y yo podía ver en mis amigos o amigas que eran personas bastante estables. Y yo creo que una de las razones era precisamente porque el padre, aunque no fuera rico, aunque no tuviera mucha educación, pero era una persona que procuraba la felicidad, la armonía de su hogar. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú llegas a una casa a visitar a una familia y todos se llevan bien, los esposos se llevan bien y hay buena comunicación. Qué hermoso. Eso vale más que cualquier riqueza, vale más que cualquier regalo material, vale más que muchas cosas que lamentablemente a veces este mundo aprecia más que la felicidad y la armonía en un hogar. Y la otra cosa que es también una tremenda responsabilidad para nosotros los padres es el de ser proveedores. Déjame decirles, esposas e hijos, mucho de la identidad de un hombre y de un padre se encuentra en su trabajo, se encuentra en poder proveer lo que la familia necesita. Es muy importante. Por eso es que generalmente cuando un hombre pierde el trabajo, eso es algo bastante difícil y bastante duro para el hombre. O cuando un hombre no puede proveer como él quisiera a la familia, también es bastante difícil. Así es que de lo que estoy hablando pues es de que es difícil ser padre por ese peso de la responsabilidad. Y luego está lo espiritual. La palabra del Señor nos enseña a nosotros los padres que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos primero a ser personas de bien, a ser responsables, a hacer todas las cosas que mencioné antes, pero también enseñarles en los caminos del Señor. Por eso me gusta mucho lo que Dios decía acerca de Abraham. Yo lo he escogido. Yo sé que Él le va a mandar a sus hijos y a su casa después de Él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Qué tremendo, ¿verdad? Y esa es otra de las cargas, pues, que nosotros los padres tenemos. Primero Dios, que todos los padres, tú y yo, podamos reconocer de que es principalmente nuestra responsabilidad. A veces es un poco lamentable que en muchas familias la que lleva la delantera, la que es la cabeza de los asuntos espirituales es la mujer, es la madre, pero no debe de ser así. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis, que Dios le dio la mayor autoridad al hombre. Y como lo he dicho siempre, lo he enseñado siempre, no quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer. Delante de los ojos de Dios, tanto el hombre y la mujer son iguales, valen lo mismo. Solamente en cuanto a autoridad, Dios le dio más autoridad al hombre y por lo tanto también más responsabilidad. Y también en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice que los hombres, los esposos, somos la cabeza de nuestra esposa. Y por lo tanto también somos la cabeza de nuestro hogar, de nuestros hijos, de la familia. Muchos lo interpretan diciendo que nosotros los esposos somos los sacerdotes de nuestro hogar.
Entonces, pues también tenemos esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Por eso yo digo que es difícil la paternidad. Pero en segundo lugar, ser padres también es difícil a causa de nuestras propias debilidades. Y sí, tenemos que reconocerlo. Nosotros, los papás, somos pecadores. Estamos contaminados con el pecado. Y eso nos hace pues tener muchas debilidades y también muchas tentaciones. Y necesitamos la ayuda de Dios para ser fuertes, para resistir toda tentación, para seguir adelante. Ahí también es donde necesitamos la ayuda de nuestras esposas, para que oren por nosotros, para que sean verdaderamente una ayuda idónea, alguien que nos fortalezca, alguien que nos levante, alguien que nos empuje con amor y apropiadamente. Qué difícil, ¿verdad? Cuando una esposa, si el esposo está débil, está flaqueando, lo que la esposa hace pues es criticarlo, tal vez es insultarlo, tal vez hacerlo de menos. Lo único que está haciendo es ponerle un tropiezo. Tal vez va a caer más rápido y no debe de ser así. Repito, la esposa, dice la Biblia que debe de ser la ayuda idónea, ayuda adecuada. Qué hermoso cuando hay una esposa que ora por el esposo, que lo admira apropiadamente, que lo anima, que como decía hace un momentito, ¿verdad? Lo empuja de una manera amorosa y apropiada, y lo halaga también. Qué bonito es eso. Lo respeta, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que es difícil ser padre también por nuestras propias debilidades. Y también por otra parte, mis amados hermanos y padres, reconozcamos que no lo sabemos todo, y eso también es difícil, especialmente cuando uno tiene su primer hijo. Uno tal vez no ha tenido una buena experiencia en su propio hogar, y lo cierto es que, como yo siempre he dicho, no hay un entrenamiento adecuado para ser padres. A mí esto siempre se me ha hecho muy ridículo, porque el ser padres, el ser esposos también, es una de las áreas más importantes de la vida de un ser humano. Yo siempre he dicho, ¿verdad? En la escuela secundaria, en la universidad y en la iglesia especialmente, y también en los hogares, deberían de haber clases especiales acerca de la paternidad para prepararlo a uno bien para ser padre. Pero ¿qué pasa? En muchas circunstancias, a veces nosotros los padres no hemos tenido un buen ejemplo de nuestros padres. Entonces no sabemos muy bien qué es ser un buen padre. A veces no hemos tenido un buen ejemplo del resto de nuestra familia, y terminamos haciendo los mismos errores que ellos cometieron. Pero el punto es pues que no lo sabemos todo. Gracias a Dios que Él en su palabra nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Dios nos puede dar de su ayuda. Pero bueno, el punto es que es difícil ser padre. Difícil porque por el peso de nuestra responsabilidad. Es difícil ser padre porque tenemos también nosotros debilidades y no somos perfectos. Pero en tercer lugar, es difícil ser padre debido a los ataques en contra de los padres, ataques en contra de la paternidad. Por ejemplo, el mundo, la sociedad en la que vivimos, el estilo de vida del mundo, seamos sinceros, es contrario a la paternidad de acuerdo a la voluntad de Dios, así como lo enseña la palabra del Señor. Y lo podemos ver el día de hoy. En un momentito te voy a dar algunas estadísticas, pero voy al hecho pues de que el día de hoy prácticamente el 50%, por lo menos en los Estados Unidos, prácticamente el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, y luego hay muchos hijos que crecen sin los papás. ¿Por qué?
porque el mundo dice que tener un matrimonio tradicional, es decir, como la Biblia nos enseña, que no es necesario, que no es lo mejor, que se puede tener otro tipo de relaciones, se puede tener otro tipo de hogares. Y miramos ahora pues el desastre que hay en el mundo el día de hoy. Se dice que el matrimonio, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Donde una pareja se conocen y se hacen novios y le piden permiso a sus papás y planean y se casan en la iglesia, se casan por la ley y procuran ser fieles por el resto de su vida. El mundo dice que no es necesario, que ahora las parejas pueden vivir sin casarse, que ahora, bueno, tú me entiendes, es un disparate. Así es que el mundo es contrario a la paternidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la otra cosa es que sabemos que el diablo, Satanás, desde la creación dirigió sus ataques al matrimonio y la familia. Recordemos, allá en el jardín del Edén está solamente Adán y Eva, la primer pareja de esposos. Y ahí llega Satanás a atacarlos. ¿Por qué? Porque él sabía que si atacaba a esa pareja y si atacaba a Adán, él iba a contaminar a todos sus descendientes, a toda la creación. Así es que el diablo pues tiene una guerra entablada en contra de todos los padres. Papá, que me estás viendo en este momento, que me estás escuchando, es por eso tan importante que nos consagremos a Dios. Es por eso tan importante que busquemos a Dios, que imitemos a Dios, que temamos a Dios, que obedezcamos a Dios, porque el diablo quiere destruirnos. Así es, el diablo quiere destruir tu vida. El diablo le encantaría viéndote lleno de vicios, borracho, drogadicto. Le encantaría ver que dejas a tu esposa, que dejas a tus hijos, que no les prestas ninguna atención, que no le prestas ninguna importancia. El diablo le encanta cuando un padre, en lugar de poner el esfuerzo adecuado y la atención adecuada en su familia, se la presta a cualquier otra cosa, sean deportes, sean amigos, sea lo que sea. Pero no debe de ser así. Repito, el diablo ha entablado una guerra en contra de nosotros los padres. Y es por eso que oremos, que velemos, que estemos vigilantes, que estemos cerca del Señor. Es por eso tan importante también que las esposas estén orando y apoyando a sus esposos. ¿Y cuál es el resultado de todos esos ataques? Ataques sin piedad, ataques sin misericordia y constantes. Bueno, el resultado es que la paternidad verdaderamente está en crisis, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y aquí es donde te quiero compartir algunas de esas estadísticas. Escucha, dice que esta estadística dice que casi 25 millones de niños, esto es un 33% de los niños, viven sin sus padres biológicos. 33% de los niños viven sin sus padres biológicos. Puede que vivan solo con la mamá, puede que vivan en la casa de la mamá y de los abuelitos, y generalmente el que falta es el papá. En algunos casos falta la mamá, pero generalmente es el papá. Escucha esta otra estadística. Dice, de los estudiantes de los grados del 1 al 12, el 39%, casi el 40%, dice, esto es casi 18 millones, viven en casas en que los padres biológicos están ausentes. Niños del primer grado al grado 12. Por otra parte, esto representa un casi 60% de los niños de la raza negra, 31% de niños hispanos y 20% de niños blancos en los Estados Unidos viven sin sus padres biológicos. De acuerdo con una encuesta del Centro Nacional de la Paternidad llamada Encuesta de Paternidad en América, y esta encuesta fue realizada en 1999, ya es un poquito vieja, hace 21 años. Pero en esa encuesta dio como resultado
que el 72% de la población, 72% de la población en Estados Unidos expresó que la falta del padre es el problema social y familiar más significante que enfrenta los Estados Unidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos de los grandes males sociales que nosotros podemos ver el día de hoy se debe al hecho de que el hogar ya no es como Dios lo diseñó y que el matrimonio ya no es como Dios lo diseñó. Por eso vemos pues tantos niños sin sus padres, creciendo sin sus padres, sin la influencia positiva, sin la enseñanza de los padres, sin la imagen del padre. Por eso es que hay tanta drogadicción, por eso es que hay tanto vicio, por eso es que hay tanto suicidio entre los adolescentes, por eso es que hay tanta rebeldía, tanta maldad, tantos males sociales. Yo creo que si los seres humanos fuéramos verdaderamente inteligentes, y bueno, todo esto es a causa del pecado que está en el ser humano, pero si fuéramos más inteligentes, le dedicaríamos más tiempo, más esfuerzo y más recursos a fortalecer primero las vidas en lo individual, luego los matrimonios y luego el hogar, donde hay un papá, hay una mamá y ahí están los hijos. Pero, ¿qué tan importante es la presencia del padre en la vida de un niño? 90% de los niños sin casa o que han huido de sus casas salieron de un hogar en el que no estaba el padre. El 71% de las adolescentes que resultan embarazadas no tienen padre. El 63% de suicidios entre los jóvenes ocurre entre jóvenes sin padre. El 85% de niños que muestran desórdenes de comportamiento también vienen de hogares sin padre. El 90% de adolescentes que provocan incendios viven solo con sus madres. El 71% de jóvenes que no terminan la secundaria no tienen papá. 75% de pacientes adolescentes en centros de tratamiento por abuso de químicos, de drogas, vienen de hogares sin padre. 70% de jóvenes en instituciones operadas por el Estado no tienen padre. 85% de jóvenes en prisión crecieron en hogares sin el padre. ¡Qué tremendo! Según dice la organización Centerstone, que ofrece servicios prenatales, de infancia temprana y de servicios para los niños que crecen sin el papá tienen 4 veces más el riesgo de vivir en pobreza, más posibilidades de que experimenten abuso y negligencia. Pero en cambio, las estadísticas dicen que los niños que crecen con sus 2 padres tienen más probabilidades de crecer sanos física y emocionalmente, de tener más éxito en la escuela y en la vida. He ahí por qué tan importante pues el papá en la vida del hogar, del matrimonio y especialmente de los hijos. Aleluya. Pero ¿qué se dice hoy? No, el papá no es importante. Hay que, bueno, mejor ahí dejémoslo. Muy bien, así es que el primer punto es pues lo difícil que es ser padre. Pero en segundo lugar, yo quiero hablarte de que el ser padre es algo que también está lleno de recompensas, si lo miramos como lo debemos de ver. ¿Por qué digo esto? Porque el tener hijos es uno de los gozos, es una de las cosas que más satisfacción traen a la vida de un ser humano, sea hombre o sea mujer, sea mamá o sea papá. Pero estamos hablando de los padres, ¿verdad? Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra a su padre. Proverbios capítulo 23, versículo 24 dice: mucho se alegrará el padre del justo. El que engendró un hijo sabio se gozará con él. ¿Y de dónde sale un hijo sabio? ¿De dónde sale? Escúchame, no está hablando
de un hijo que tiene un coeficiente intelectual muy alto. No está hablando de un genio. No está hablando necesariamente pues de un hijo que es muy inteligente, sino sabio. Y la sabiduría es tener conocimiento, pero saber cómo aplicar ese conocimiento a la vida de una manera práctica para vivir lo mejor posible para uno mismo, para la familia, pero especialmente ante los ojos de Dios. ¿Y de dónde sale un hijo sabio? Bueno, sale en gran parte de la enseñanza de un buen padre, de una buena madre, de un hogar sólido. Aleluya. Y otra gran recompensa de ser padres es el hecho de que Dios nos da a nosotros, los papás, los hombres, la oportunidad y el privilegio de formar a una nueva persona. Aleluya. Por eso es que lo hacemos con mucho cuidado. Por eso es que lo debemos de hacer con mucho cuidado. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice, el justo camina en su integridad. El justo camina en su integridad. Esto lo aplicamos a la vida de nosotros los padres. Un padre que procura vivir rectamente delante de los ojos de Dios. Un padre que es obediente a la palabra de Dios. Un padre que es honesto, que es responsable, que es disciplinado, que busca lo correcto, que busca lo bueno, que va por buen camino. A eso se refiere. El justo, dice, camina en su integridad. Está hablando de un hombre verdadero, de un hombre honrado. ¿Y cuál es el resultado? Termina diciendo el versículo, bienaventurados serán sus hijos después de él. Aleluya, gloria a Dios. Padres, procuremos vivir de esa manera delante de Dios. Amémosle al Señor con todo nuestro corazón. Amemos a nuestro prójimo. Seamos obedientes al Señor. Principalmente en esas cosas que a veces a los cristianos las ponemos en segundo plano, lamentablemente. ¿A qué me refiero? A las cosas que ya estoy mencionando. A ser recto, a obedecer a Dios, a vivir con integridad, a amar a Dios, etcétera, etcétera. Y repito, bienaventurados serán sus hijos después de él. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, así es que ya hablé pues de que ser padres es una tarea difícil. Ya también dije que ser padres es algo que está lleno de recompensas. Y en tercer lugar, Dios promete ayudar a los padres que se lo pidan y que se lo permitan. Gloria a Dios. ¿Alguna vez, amado Padre, has estado en algún punto de tu vida en que tal vez no sabes cómo dirigir a tus hijos? O a lo mejor has cometido errores y lo sabes, te das cuenta, pero ahora quieres corregirlo. Y bueno, podrían haber otras razones, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios, repito, promete ayudar a los padres que se lo pidan y que se lo permitan. Y quiero compartirte algunos pasajes. En primer lugar, Dios promete que si le obedecemos a Él, no solamente guiará nuestros pasos, sino que hará que nuestro camino sea seguro. Te leo lo que dice Proverbios, capítulo 4, versos 11 y 12. Y lo leí al principio. Dice, en el camino de la sabiduría te he instruido. Dios nos está hablando. En el camino de la sabiduría te he instruido. Y por sendas de rectitud te he hecho andar. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿cuándo hizo Dios eso? La respuesta es esta. Dios lo hace por medio de su palabra. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos proponemos obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, entonces Dios hace esto. Guiarnos en el camino de la sabiduría, o instruirnos, mejor dicho, en el camino de la sabiduría, y nos hace andar
por sendas de rectitud. ¿Y cuál va a ser el resultado? Esto me gusta tanto. Dice, cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros procuramos cumplir con su palabra, vivir rectamente, entonces en nuestro camino no vamos a hallar impedimento. ¿Y qué otra cosa dice el Señor? Si corres, no tropezarás. No solamente vamos a poder caminar, pero vamos a poder correr. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y detrás de nosotros nuestra familia, detrás de nosotros nuestra esposa, nuestros hijos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Por eso es que dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos enseña con claridad cuál es el camino que tenemos que seguir. Y yo tomo ese pasaje para nosotros los padres, para ti papá, para mí también. Pero no solamente esto. Dios también nos promete protección si le tememos, aún en contra de los ataques del enemigo y de la sociedad que estaba mencionando antes. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte. Aleluya. ¿Sabes qué? Creer en Dios y temer a Dios no es de débiles, es de fuertes. Yo siempre he dicho, ¿verdad? O varias veces he mencionado que cuando yo estaba chico, nosotros no teníamos televisión en la casa y yo me iba a meter a la casa de una vecina donde tenían televisión. Y a la vecina le gustaba mucho ver esas películas mexicanas de antaño, ¿te recuerdas? Con Pedro Infante y otros actores. Y la impresión que yo recibía, ahora yo no digo que esté en lo correcto yo, pero esta es la impresión que yo recibía en aquel entonces, que el ser hombre, el ser macho, significaba andar con pistola, significaba pelearse por todas partes, agarrarse a puñetazos con otros hombres, significaba saber usar la pistola, significaba ser mujeriego, significaba tomar bastante y emborracharse. Mira qué tremendo. Eso, según entendía yo de las películas, ¿verdad? Era ser un buen macho. Qué tremendo. Pero ahora me he dado cuenta de algo muy diferente. Obedecer a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad, eso es lo que requiere verdadera valentía. Eso es ser un verdadero hombre ante los ojos de Dios. Un verdadero hombre también para nuestra esposa y un verdadero hombre para nuestros hijos. Por eso dice, en el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte. ¿Sabes qué? Yo he hecho mucho énfasis en la importancia de tener temor a Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Con el COVID-19, hay mucha gente que tiene temor. ¿Y qué están haciendo? Cuando salen, se ponen su mascarilla, se lavan las manos, se echan desinfectante, tratan de no andar donde no haya mucha gente. Y si pueden, mejor no salen de su casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor. Lo mismo es con Dios. Cuando nosotros tenemos ese temor reverente a Dios, entonces, y cuando le amamos, entonces nosotros no queremos ofenderle. Nosotros no queremos andar en pecado, no queremos hacer cosas equivocadas. Qué importante es temer a Dios. Pero no solamente eso, de no hacer lo que está malo, sino que procuramos hacer lo bueno, hacer lo que es correcto. Y mira, sigue diciendo que la confianza del hombre fuerte está en el temor del Señor. Qué tremendo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Dice, y para sus hijos habrá refugio. Cuando hay un hombre que teme al Señor, que camina conforme a su voluntad, sus hijos serán protegidos, se sentirán protegidos, primero por el Padre, pero también por Dios.
Dios promete, y yo lo creo así. Es como que Dios nos dice a nosotros los varones y a los padres: si tú me temes, si tú me obedeces, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, y voy a cuidar a tu familia también, voy a cuidar a tus hijos. ¿Lo crees, mi amado hermano? ¿Lo crees, varón? Yo lo tomo para mí en esta mañana. Muy bien, quiero terminar con esto. Esposas, amen a sus esposos, honren y respeten a sus esposos. Hijos, también honren, amen, obedezcan a sus padres. Les recuerdo lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Hijo, hija, ¿quieres que te vaya bien? Entonces honra a tu papá y a tu mamá. En este caso, que es el Día del Padre, pues a tu padre. Y padres, gocémonos con ese papel tan hermoso que Dios nos ha dado de ser padres. Amemos a nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos y dejémoselos saber. Y aprovechemos la ayuda que Dios nos ofrece en este papel tan difícil, pero tan importante y de tantas recompensas de ser padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Déjame orar por ti, papá. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro y bendigo en tu nombre, Señor, a todos los papás de esta congregación y todos los papás que me están viendo en este momento. Señor, como siempre es mi oración, yo te pido que los protejas, yo te pido que los bendigas, te pido que los prosperes, que los guíes, Señor, en ese papel tan importante que tienen de ser padres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, una vez más, bendice a todos los padres, Señor, en tu nombre precioso, y para tu honra y para tu gloria, yo te lo pido, Señor. Quiero hacer una oración más por los padres, pero en este momento yo quisiera orar por si acaso hay un papá que tiene una necesidad. Tal vez hay un papá que se siente solo. Tal vez hay un papá que siente carga en su corazón porque cree que no hizo lo mejor con sus hijos. O tal vez hay un papá que se siente triste porque sus hijos están lejos, porque los hijos tal vez no le aprecian como él quisiera. No importa, si tú eres padre y tú tienes una necesidad, yo quiero orar por ti, quiero orar por esa necesidad, y vamos a confiar en el Señor, que el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a ayudar. Oremos pues. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te pido por este padre que me está escuchando en este momento, Señor, y que tiene una necesidad en su corazón, tiene una necesidad en su vida. Yo te pido, Señor, que en este momento tú llenes su corazón de tu presencia. Señor, tú llenes su corazón de tu fortaleza. Llenes su corazón, Señor, de tu consuelo. En el nombre poderoso de Jesús. Y, Señor, respondas y resuelvas cualquier petición, cualquier necesidad que este Padre pueda tener, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda, Señor, levanta, anima, restaura, Señor, fortalece en el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra te lo pido, Señor. Glorifícate en la vida de este Padre, Señor. Señor, una vez más te lo digo, cualquier necesidad que tenga, resuélvela, Señor, con tu poder, con tu amor, con tu misericordia. Aleluya. Señor, yo te pido por todos los matrimonios, para que tú fortalezcas los matrimonios. Te pido, Señor, por todos los hijos también, en el nombre poderoso de Jesús, que es una de las cargas más grandes que nosotros los padres tenemos. Ayúdalos y guíalos, Señor. Te pido especialmente por esos hijos que no te conocen o que están lejos de ti, Señor. Trata con ellos, sigue tratando con ellos y tráelos, Señor, a tu rebaño.
en el nombre de Jesús. Señor, si hay padres e hijos que tienen una relación rota, en el nombre de Jesús, Señor, restaura esa relación. Haz un milagro, Padre, que haya perdón, que haya el pedir perdón el uno con el otro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, restaura toda relación quebrantada. Gracias, Señor. Bendito es tu santo nombre. Gloria a Dios. Y no me quiero despedir sin orar por todos los hogares. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por todos los hogares, Señor. Sé tú en cada casa, sé tú en cada familia, sé tú, Señor, en cada hogar, Padre. Aleluya, trayendo de tu presencia, trayendo de tu paz, trayendo de tu armonía, trayendo, Señor, de tu gozo. Aleluya, de tu perdón, de tu salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más, Señor, te pido, bendice cada casa, bendice cada hogar, cada familia, Señor, en todos los aspectos necesarios en ese hogar, Señor. Provee para toda necesidad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pero también no quiero despedirme sin invitarte para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú estás viviendo lejos de Dios, si tú no has puesto tu confianza en Él, si no le has pedido que perdone tus pecados, Jesús vino precisamente para salvar lo que se había perdido, para poder recibir nosotros el perdón de nuestros pecados, para recibir el regalo de la vida eterna. No lo dejes para mañana, ya no lo dejes para otro día. Tú puedes hacerlo el día de hoy. Si quieres empezar una vida nueva, si quieres empezar viviendo para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no repites esta oración después de mí? Y díselo a Él con todo tu corazón. Jesús está ahí en donde tú estás en este momento. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. De hoy en adelante voy a dejar todo aquello que no te agrada, que es pecado, y voy a vivir para ti, Señor. Quiero vivir una vida de obediencia en el nombre de Jesús. Y es por eso te pido que me perdones, que me laves con tu sangre bendita. Yo abro las puertas de mi vida, las puertas de mi corazón, y te invito a entrar en mi vida para que tú reines y seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, ayúdame a cambiar, ayúdame a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, gloria a Dios. El Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor quiere ayudarte. Y nosotros también. Cuando pase esta cuarentena, cuando reabramos la iglesia, te invitamos para que nos visites, para que empieces a venir aquí a la iglesia, para aprender de la palabra de Dios, para que empieces a crecer y aprender de la Biblia, aprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Está bien? Y mientras tanto, si hiciste esta oración por primera vez, ¿por qué no nos escribes en este momento un comentario diciéndonos: Pastor, yo repetí esa oración para recibir a Jesús como mi Salvador? Será un gozo para nosotros. Gloria a Dios. Y a todos, que Dios les bendiga. Feliz fin de semana, feliz domingo, pero de una manera muy especial, feliz Día del Padre. Que tengan una hermosa semana. Hasta pronto.